Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar 3 builds con Sicario. En este caso son 3 builds bastante diferentes que os puedo traer por el canal, en los cuales pues son bastante buenos. En este caso os traigo una build de rifle sin ningún tipo de DLC, para esa gente pues que no tenga ningún DLC, y es una build pues con rifle de asalto, que suele ser lo más sencillo de todo. Os traigo una build con un sniper que normalmente no suelo jugar mucho, pero que me ha animado a raíz de este vídeo, con un subfusil que tampoco suelo usar mucho, pero que está bastante bien y es una combinación bastante buena. Y os traigo una build con escopetas bastante bueno, bastante simple, bastante sencillo, pero que no pasa nada y funciona bastante bien. Estas dos últimas builds que he comentado, por cierto, son con DLC, y en este caso la primera que os voy a enseñar va a ser sin ningún tipo de DLC. Y recordad que abajo en la descripción tenéis un traje exclusivo, que es ni más ni menos que el traje este de fantasma, que os estaré dejando seguramente una imagen ahora mismo en pantalla, que podéis conseguir simplemente en mi canal de directos, simplemente estando una hora viendo el directo y estando atento para poder reclamar las cositas. De hecho he subido un short ahora a mi canal donde he explicado más o menos cómo se puede vincular tu cuenta para poder conseguir estos drops, así que abajo en la descripción os dejaré mi canal de directos para poder conseguir este traje. Y nada más, recordad darle al like, suscribiros para traeros más talentos y más builds con ciertos talentos, que me gustaría hacer una serie con 3 builds con cada talento antes de que salga Payday 3. Y nada más, amigos y amigas, empecemos con las builds, que si no luego se hace largo. Let's go. Y bien, empezando con esta primera build. En este caso os traigo una build sin ningún tipo de DLC, que es ni más ni menos que con la Tempest y la Krinkov. Armas que... bueno, la Tempest sí que es verdad que es un arma bastante usable, pero la Krinkov, pues bueno, la quería traer por el canal, ya que creo que nunca la he traído en ninguna build. Así que bueno, algo novedoso. Oye, de hecho, estas builds son bastante novedosas, son cosas que no he traído por el canal. No es lo típico de Mark 10 ni nada de eso, sino que os traigo armas un poco más diferentes que no están muy por el canal, pero que siguen funcionando bastante bien, y son opciones, pues bueno, no tan rotas como considero yo que la AK-10 y la Mark 10, pero que son opciones bastante viables, sobre todo ahora en Desolación One Down, que son todas estas builds. Y nada, vamos a empezar con la principal, en este caso Tempest 21, con boquilla supresor de Bigger the Better, mejora de estabilidad. Llevaremos de accesorio módulo láser compacto, en este caso lo llevo yo porque no puedo estar sin un láser o sin una mira, pero en este caso si queréis simplemente ir sin ningún tipo de DLC, que de hecho esta es la build sin ningún tipo de DLC, simplemente os quitáis el módulo láser compacto. Si tenéis por cierto la Legacy o lo que sea, poneros el módulo láser compacto. En este caso de capacidad ya haremos cargadores CAR tácticos, y llevaremos de mira secundaria absolutamente nada porque son de DLC, y de mira llevo la Speculator, pero bueno, esto da absolutamente igual. Si no tenéis DLC, pues podéis poner la Surgeon o la profesional de Choice, lo que vosotros queráis, eso sí, que solo sea de -1 de ocultación. Y nada, más allá de eso, realmente no tiene nada más esta Tempest 21. Vamos para allá con la Krinkov, que en este caso la llevo con boquilla supresor de Bigger the Better, que de hecho la llevo con este camuflaje diamante súper bonito, muy clásico de Black Ops 2. Llevaremos mejora de estabilidad, llevaremos absolutamente nada de mango de carga, ya que es de DLC, adicional tampoco porque es de DLC, guardamanos Riel especial Moscow, que en este caso nos da 100 de estabilidad, pero, o sea, 8 de estabilidad, perdón, pero nos quita 2 de ocultación, que realmente, como veis, llegamos a los 23 de visibilidad, que es lo más importante aquí. No llevamos de accesorio absolutamente nada, llevaremos de empuñadura absolutamente nada, porque sorprendentemente todo es de DLC, por alguna extraña razón, y de capacidad absolutamente nada, porque todo también es de DLC. Y de mira, pues llevo la Speculator, como llevo también en la principal, pero vosotros podéis llevar o la Surgeon o la Professional Choice. En este caso, cuidado por Dios en no usar -2 o -3 de ocultación, porque no sirve de nada, realmente es una mira, tampoco es tan importante, y realmente quitarte críticos con esto por llevar una mira un poco más grande no considero que sea muy rentable. Así que nada más, estas serían las armas. Llevaremos obviamente sin protección, llevaremos de desplegable pues obviamente botiquines de primeros auxilios, llevaremos el bastón eléctrico Buzzer como cuerpo a cuerpo, que en este caso es de DLC, pero bueno, bastón eléctrico Buzzer ya sabéis que es igual exactamente a los nudillos de acero electrónicos, podéis llevar uno u otro, acero eléctricos, perdón, no electrónicos, son lo mismo básicamente, son exactamente lo mismo, así que no os preocupéis por ello. De hecho, bueno, llevaremos de arrojadiza granada de humo. La IA, pues tengo un vídeo en mi canal de una guía de IAs, básicamente. De talento no lo veis, pero Sicario, creo que es obvio. Y de habilidades llevaremos estas de aquí. Llevaremos medio combatiente básico, urgencia médica básico, estimulantes en Ace. Llevaremos amistad forzada básico, Joker en Ace, cómplices en Ace, secuestrador en Ace. Llevaremos pulso firme básico. En matón llevaremos resiliencia, transportador intransigente básico, dominio rápido, perdón, en Ace. Implacable básico, carroñero en básico. Llevaremos experto en herramientas básico, cosa que es bastante útil porque nos
nos da como más velocidad a los taladros y eso hace que podáis poneros en cobertura después de reiniciar un taladro. Una cosa muy nerge que me ha explicado Jesús. Mano firmes en Ace, llevaremos infalible en Ace, listo para la acción básico, pericia del cuerpo humano en Ace. En fantasma haremos velocista en Ace para poder tener un poco más de esquiva, que eso pues, quieres que no se nota del todo mucho, pero a mí de verdad me ha salvado alguna vez, así que no sé, podéis quitarlo si queréis, no es realmente obligatorio, simplemente podéis ponerlo en básico y poner los puntos que sobran donde queráis. Bolsillos ocultos básicos, ya haremos segundas oportunidades en básico, ilusiones ópticas en Ace, el profesional en Ace, golpe bajo en Ace para llevar críticos y pues el profesional para poder tener las armas con mejor estabilidad, mejor precisión y ilusiones ópticas para tener un poco más de ocultación con las con los supresores. Llevaremos de fugitivo 9 vidas en Ace y esto sería la build sin ningún tipo de DLCs. Sobra decir que todas estas builds necesitas primero de nada ser infamia 1 nivel 100, eso es lo primordial para poder tener esta build, así que tenerlo en cuenta, señores y señores, tenerlo en cuenta, todas estas builds necesitas infamia 1 nivel 100 y esta ha sido la build sin ningún tipo de DLC. Vamos a pasar en este caso con la segunda build. Y bien, amigos y amigas, empezamos con la segunda build de escopetas, en este caso con la Stakeout, una escopeta que sinceramente son de las pocas que me gustan bastante del juego y que son bastante versátiles dependiendo del talento, es bastante versátil. En este caso aprovecho que tengo esta skin de la Stakeout, que sinceramente me gusta un montonazo, para llevar en este caso un traje ensangrentado bastante guay, bastante molongo, así para dar un poco el rollito zombie, por así decirlo, de supervivencia. En este caso haremos sin protección, desplegables botiquines de primeros auxilios, como siempre, cuerpo a cuerpo, bastón eléctrico, buzzer, arrojadiza obviamente la granada de humo, talento sicario, llevaremos la Stakeout de arma, que en este caso la llevamos con munición de Buckshot 00, llevamos boquilla supresor de Silent Killer, llevamos mejora de ocultación, llevaremos de disparo solo automático, llevaremos accesorio, módulo láser compacto y no llevamos absolutamente nada ni de capacidad ni de mira. En este caso de secundaria llevamos la Claire con esta skin tan bonita del Super Duper Skin Swapper, llevaremos munición Dragon's Breath, munición básicamente de fuego para poder quitarnos a los escudos, básicamente esta va a ser nuestra arma para los escudos, que en este caso solo tiene 2 de capacidad, pero realmente simplemente salís, matáis a los escudos y pilláis cobertura, o cambiáis de arma a la Stakeout y empezáis a matar un poco de heavies, y realmente es como se usa esta build realmente. En cañón llevaremos cañón recortado y de mejora ocultación y de culata del muerto para poder tener la máxima ocultación posible, para llegar de hecho a 31 de ocultación y así poder llegar a esos 23 de visibilidad, bastante nice. Y nada más, amigos y amigas, más allá de esto no tiene mucho más, sicario ya sabéis, y llevamos de habilidades estas de aquí: médico combatiente básico, urgencia médica básico, analgésico en Ace, estimulante en Ace, inspiración básico. Realmente inspiración no es del todo necesario, porque realmente son 7 segundos los que tardas en reanimar a alguien. Así que bueno, va un poco a vuestra elección. Si no me equivoco son 7 segundos, corregidme en los comentarios si me estoy equivocando. Amistad forzada básico, Joker básico, cómplices en Ace, dominador en Ace, secuestrador en Ace. Secuestrador es una habilidad literalmente muy útil con sicario, y en este caso pues qué mejor que acompañarlo de 2 Jokers para poder tener un mejor, tener menos agro básicamente. De tirador llevar un pulso firme básico, en matón llevaremos mal perdedor básico, manejo de escopetas en Ace, impacto de escopetas en Ace, de cerca en Ace, overkill básico. Básicamente prácticamente es la rama de habilidades básica predeterminada para cualquier escopeta. La mayoría de las escopetas llevan esta configuración básicamente. Resiliencia básico, intransigente básico, implacable básico. Qué decir, no llevamos dominio rápido en Ace ni dominio rápido en básico, porque obviamente tenemos la Clear para eso con munición Dragon's Breath. Llevaremos carroñero en básico, técnico llevaremos experto en herramientas en básico, mano firme básico. Realmente mano firmes podéis usarlo donde vosotros queráis, o sea, esto podéis quitarlo y ponerlo donde vosotros queráis. Yo en mi caso lo he puesto en mano firme por ponerlo en algún lado, ya que bueno, experto en herramientas, como he contado antes, es bastante útil, ya que de normal creo que tardamos 10 segundos en reiniciar un taladro. De esta forma tardamos 7, y como la bomba de humo, si no me equivoco, tarda 10 segundos, pues tendríamos 3 segundos para poder pillar una cobertura, que también está bastante bien. En fantasma haremos velocista en Ace, bolsillos ocultos en básico. Realmente eso, me gusta mucho usar velocista en Ace, sobre todo porque suelo tirar la granada como muy lejillos, y de esa forma te das como un poquito más de probabilidad de poder esquivar antes de llegar a lo que sería la granada de humo. En segundo soporte, en asesino silencioso, pues llamo lo típico, ¿no? Segundo soporte en básico, visiones ópticas en Ace, el profesional en Ace, golpe bajo en Ace, tipiquísimo, o sea, creo que no hay cosa más típica, literalmente. Vais a ver que la mayoría de la build van así, literalmente. Y en fugitivo haremos 9 vidas en Ace para poder
aguantar un poquito más y tener esa vida adicional. Y ya estaría, mis amigas, esta es la build con escopetas. Realmente, pues como sabéis, Sicario es un talento que se centra en hacer objetivos, normalmente, ¿vale? La granada de humo es literalmente centrada en hacer objetivos, ya sea reanimar aliados, ya sea hacer, pues eso, un taladro, reiniciar un taladro que esté muy expuesto, por ejemplo, o hacer cualquier tipo de objetivo que esté al aire libre, ya que nos brinda bastante esquiva el tema de la build, bueno, el talento de Sicario. Y es más o menos un poco la cosa que tiene esta build, y es que realmente el talento de Sicario funciona de esta forma. Es un talento que se dedica a hacer objetivos de normal, ya que, bueno, no tiene mucha cosa más realmente. Tiene alguna cosilla por ahí, pero realmente lo más importante es que hace objetivos bastante bien, ya que gana mucha esquiva en la granada de humo. Básicamente, lo único que tenéis que hacer con esta build, os lo voy a explicar muy rápido, muy sencillo. Tirar granadas de humo en acciones o en objetivos que estén al aire libre. Tiráis el humo, os metéis dentro y ponéis un first aid kit en el suelo y os ponéis a hacer la acción. Tenéis 10 segundos donde prácticamente... si tenéis muy mala suerte os darán, pero normalmente pues sueles aguantar bastante dentro del humo hasta que se agota. Y nada más, amigos y amigas, esta es la build con escopetas. Pasemos ahora sí que sí con la build de Sniper. Y aquí traemos, amigos y amigas, la build de Sniper Build. Bueno, lo he querido orientar a una build un poco, digamos, extraña, rara, no sé cómo llamarlo la palabra, pero realmente es una build que funciona bastante bien. En este caso llevamos la Lebensauer, arma que sinceramente creo que no he traído nunca por el canal, así que aquí lo tenéis. Lebensauer, que la llevamos en este caso con el cañón de supresor Gedampfer. Me acaba de salir perfecto, no sé qué coño, no sé qué palabra es esa, pero yo lo he intentado. Mejora de ocultación, llevaremos accesorio módulo láser compacto, llevaremos de empuñadura la empuñadura Subtiller, ¿no? Perfecto, oye, ojo, De mira, pues llevo en este caso la mira estándar a 45 grados, no es, es opcional, podéis llevarlo o no, lo que vosotros queráis. Y de mira en este caso llevo la mira Trigonom, que es la mira que más me gusta con los sniper, pero podéis llevar la que vosotros queráis. Mientras que no sea, ya digo, de -2 de ocultación, siempre que sea de -1 de ocultación. Por lo demás, esta es la primaria, en este caso vamos con la secundaria, llevamos la Cobus 90, cañón largo, llevamos boquilla, supresor, llevamos en este caso el supresor Rami, no supresor de Bigger de Better, pero en este caso si el Rami no lo tenéis, o por ejemplo no tenéis en este caso el Maxi Weapon Pack 4, no os preocupéis, podéis usar sin ningún tipo de problema el supresor Medved, es una muy buena opción, en este caso de que no lo tengáis. De mejora llevaremos mejora de ocultación, llevaremos módulo láser compacto, llevaremos armazón especial de asalto, llevaremos capacidad cargadores de tracción rápida, llevaremos también de mira la mira especulator, podéis llevar la que vosotros queráis. Y en este caso pues podéis tener una opción si queréis, si no os molesta. Yo en mi caso no me gusta mucho la P90 sin mira, pero en este caso tenéis una opción si queréis llegar a 80 de precisión, posiblemente quitamos la mira especulator como estoy haciendo yo ahora mismo y nos vamos a las mejoras y ponemos simplemente una mejora de precisión y ya estaría. Si no os importa llevar esta mira así o vais a disparar de cadera, podéis llevar esta opción, está bastante bien porque llegamos a 80 de precisión, que realmente de 70 a 80 tampoco hay tanta diferencia, pero joder, algo se notará, seguro. Y pues bueno, si no os molesta o vais a tirar de cadera, pues es una opción bastante buena, ya que para ello tenéis el módulo, el láser básicamente. Y en este caso no teníamos absolutamente nada más y llevamos obviamente sin protección, desplegable botiquín de primeros auxilios, viene muy bien simplemente cuando tiras el humo tirar un botiquín de primeros auxilios por si la esquiva falla, en este caso, o por si por ejemplo la acción tarda más de lo que te dura el humo, o has tirado el humo un poco tarde, o lo que sea, te viene bien tener un poco más de sustain con el botiquín de primeros auxilios. En este caso, cuerpo a cuerpo, bastón eléctrico buzzer, como siempre, granada de humo de arrojadiza, llevaremos talento, obviamente, de Sicario, estamos haciendo el vídeo de Sicario, es obvio. Llevaremos de habilidades estas de aquí, médico combatiente básico, urgencia médica básico, energésico senéis, estimulante senéis, en este caso aquí no llevamos inspiración en básico, tenedlo en cuenta, aunque bueno, tenéis 7 segundos de reanimación más 3 segundos para pillar cobertura, así que realmente tampoco hay mucho problema. Llevamos en este caso amistad forzada básico, Joker en Ace, cómplices en Ace, secuestrador en Ace, muy importante, secuestrador con Sicario, en este caso solo llevamos un Joker. El pulso firme en Ace, recarga agresiva en Ace, eficiencia municiosa básico, daño colateral en Ace. Llevamos en matón y resiliencia en Ace, intransigente básico, implacable básico, carroñero básico. En técnico llevamos experto en herramientas en básico, como siempre. Manos firmes en Ace, listo para la acción básico. Llevamos fantasma velocista en Ace, bolsillos ocultos básico. Y lo típico, golpe bajo, ilusiones ópticas, el profesional, no tiene más. Y en fugitivo no llevamos absolutamente nada. Esta es, amigos y amigas, la tercera build de Sniper. Y nada más,
más, amigos y amigas, esto es literalmente el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya molado mucho. Y nada más, espero que os molen las builds, espero que os interesen. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinax. Chao.